En todas las sesiones anteriores hemos aprendido de la importancia de hacer la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos en el laboratorio a través de los sistemas automatizados. Sin embargo, el microbiólogo siempre deberá tener presente que el objetivo de hacer esta vigilancia es dar el mejor tratamiento posible al paciente. La vigilancia epidemiológica sale como un derivado de la buena actividad que realiza el laboratorio en cuanto a esto. Para que el laboratorio pueda lograr este buen tratamiento del paciente y pueda apoyar al personal médico en la recopilación del mejor tratamiento, el laboratorio cuenta con herramientas de análisis y presentación de datos acumulados de susceptibilidad antimicrobiana que pueden ayudar al personal médico a elegir los mejores tratamientos posibles. El objetivo de esta sesión es describir la metodología general para el análisis y presentación de datos de susceptibilidad antimicrobiana por parte del laboratorio en la unidad médica para la toma de decisiones y establecimiento de guías de terapia empírica locales. Para lograr lo anterior hablaremos de la guía CLCI M39 y profundizaremos en las partes importantes del capítulo 1, Introducción a la obtención de datos, que va muy de la mano con el capítulo 3, Antibiogramas de rutina. Veremos puntos importantes del capítulo 2, Diseño de sistemas de información, capítulo 4, Presentación de datos, capítulo 6, Otros tipos de antibiogramas, antibiogramas mejorados, y terminaremos la sesión presentando un ejemplo con Escherichia coli. Comencemos por la guía CLCI M39, cuyo nombre es Análisis y presentación de datos acumulados de susceptibilidad antimicrobiana. Los resultados acumulados de las pruebas de susceptibilidad ejecutados sobre aislamientos individuales de pacientes pueden ser útiles cuando se recopilan y reportan en intervalos regulares. Generalmente este intervalo es anual. Estos informes pueden ser comparados con años anteriores para identificar las tendencias de comportamiento en susceptibilidad o resistencia de especímenes específicos, por lo que los datos deben de ser presentados de forma clara y consistente. La guía CLCI M39 guía en la preparación y uso de antibiogramas para seleccionar los agentes antimicrobianos más apropiados para terapia empírica. Actualmente, la guía para vigilancia por laboratorio de la resistencia a los antimicrobianos del INDRE no contempla el contenido del CLCI M39. Sin embargo, en su próxima revisión se agregará el contenido importante de esta guía para sistematizar el reporte de datos de susceptibilidad antimicrobiana en México y prácticamente responderá a lo que veremos en esta sesión. Comencemos viendo las partes importantes del capítulo 1 y el capítulo 3. El capítulo 1 es Introducción a la adquisición de datos y el capítulo 3, Antibiogramas de rutina. En estos capítulos podemos encontrar indicaciones generales, que en este momento, en vez de tomarlo solamente como indicaciones generales, tomemos como parte de la metodología para empezar a construir estos reportes de susceptibilidad acumulada. Primero, los reportes deben de ser analizados y presentados por lo menos de forma anual. En los informes solo se deberán incluir aislamientos de diagnóstico. Muchas veces cuando empleamos los sistemas automatizados, introducimos cepas de control de calidad o cepas que son enviadas de paneles de evaluación externa de la calidad. También se pueden procesar cepas de vigilancia epidemiológica solamente con fines de vigilancia de qué es lo que está sucediendo en las unidades. Todos estos aislamientos deberán ser eliminados. Recordemos que el objetivo de estos reportes es elegir tratamientos empíricos. Por lo tanto, este tratamiento solo será efectivo si ocupamos aislamientos clínicos. Por lo tanto, nuevamente en los informes solo se deberá incluir aislamientos de diagnóstico. Solo se deberán incluir resultados finales y verificados. Cuando el microbiólogo detecte que un resultado no tiene coherencia o no representa lo más adecuado, ya hemos visto las probables causas de que sea un cultivo polimicrobiano, que no se ha introducido correctamente este cultivo purificado en el sistema automatizado,
que la concentración del inóculo probablemente falló o que algo en el proceso falló, el microbiólogo debe de tener un sistema para poder identificar claramente estos resultados erróneos, de tal forma que cuando descarguemos la base de datos sean fácil de identificar y de eliminar para no incluirlos dentro del procesamiento de datos. Solo se debe incluir el primer aislamiento del paciente de cada especie en un periodo de tiempo, sin sesgar la información por fuente de aislamiento o perfil de susceptibilidad. Esto representa una actividad que muchas veces se hace en el laboratorio para pacientes que han permanecido mucho tiempo hospitalizados y a los que se les hace cultivos de seguimiento. Por ejemplo, un paciente que tiene Pseudomonas aeruginosa se le detecta en un hemocultivo la primera vez y para dar seguimiento en el tratamiento se le toman muestras en intervalos fijos. En la segunda toma de muestras se vuelve a detectar Pseudomonas aeruginosa y en la tercera toma de muestras se vuelve a detectar Pseudomonas aeruginosa. Muy probablemente es la misma cepa que tenía desde un inicio. Estos aislamientos de seguimiento deberán ser eliminados de la base de datos para solo tomar el primer aislamiento, que sería la primera Pseudomonas aeruginosa que se encontró. Aquí también es importante destacar que dice cada especie. Si la infección es polimicrobiana, es decir, aparte de la Pseudomonas aeruginosa en sangre se detecta Escherichia coli, como estamos hablando de dos especies diferentes, estas dos especies sí pueden ser agregadas en el informe de susceptibilidad acumulada. Solo se deberán incluir en el informe especies con 30 aislamientos o más en el periodo de estudio. CLSI en la guía nos indica que hay veces que sí se pueden hacer reportes de susceptibilidad antimicrobiana con menos de 30 aislamientos, pero se debe de agregar una nota aclaratoria diciendo que los datos deben ser tomados a reserva, ya que no tienen un poder estadístico significativo. En este momento y para homologar la forma en que se realizan estos informes a través de todo México, nos quedaremos con lo que viene en pantalla. Solo se podrá construir informes de susceptibilidad acumulada cuando se tengan más de 30 aislamientos de la especie en cuestión. Solo se deben analizar los antimicrobianos evaluados de forma rutinaria en todos los aislamientos. Aunque en el informe clínico no se declaren todos estos antimicrobianos que se evaluaron en el laboratorio, en el análisis sí se deberán contemplar todos los antimicrobianos evaluados por el laboratorio. El laboratorio debe abstenerse de incluir antimicrobianos evaluados de forma complementaria en cepas resistentes, ya que esto sesgaría la susceptibilidad. Normalmente cuando se evalúan antibióticos o antimicrobianos extra es porque la cepa ya ha resultado resistente al resto de antibióticos que generalmente se prueban de forma cotidiana. Entonces ya estamos hablando de una cepa que tiene una susceptibilidad disminuida y esperamos que también la susceptibilidad en estos nuevos antimicrobianos esté ligeramente afectada o muy afectada. Por lo tanto, los datos que se obtengan de estas cepas probadas de forma complementaria ya van sesgados. Por eso el laboratorio no deberá incluir estos antimicrobianos en el análisis. El informe se deberá construir en términos de porcentaje de susceptibilidad y este porcentaje no puede incluir % de intermedios o % de sensibles dosis dependiente. Es decir, solo tomaremos aquellos resultados que sean sensibles para calcular este porcentaje. En estos capítulos también vienen indicaciones más particulares. Por ejemplo, para Streptococcus pneumoniae, el informe debe reportar por separado las interpretaciones para tratamiento de meningitis y no meningitis para penicilina, cefotaxima, ceftriaxona y cefepima. Recordemos que para Streptococcus pneumoniae hay puntos de corte para estos antimicrobianos si se trata de una meningitis o si se trata de una infección diferente a meningitis. Además, para penicilina se deberá presentar la interpretación por separado para tratamiento oral. Para Staphylococcus aureus se deben reportar los datos del total de aislamientos y después también reportarlos por separado aquellos que sean meticilino resistentes y aquellos que sean meticilino susceptibles.
Si el laboratorio analiza antimicrobianos de forma selectiva según el sitio de infección, puede ser útil construir los reportes considerando el sitio de infección. Por ejemplo, en el caso de que se evalúe nitrofurantoína solamente para vías urinarias, puede ser útil construir un antibiograma que solo sea para el microorganismo en vías urinarias. En el ejercicio que presentamos al final de esta sesión mostraremos otra posibilidad de hacerlo, pero tiene sus particularidades. Si si tienen aislamientos que sean de vías urinarias y se prueben antibióticos específicos, lo más recomendable es que se reporten de forma separada. Una vez que se ha descargado la base de datos según lo visto en las sesiones anteriores, deberemos verificar que los resultados sean lógicos de acuerdo al microorganismo, epidemiología local, nacional e internacional. Los laboratorios que analicen muestras de varias unidades médicas, esto sobre todo lo hemos visto con los laboratorios estatales de salud pública, deberán generar informes separados para cada una de estas unidades a las que se les procesan las muestras. Otra forma es que la unidad, una vez que reciba los resultados, haga este informe. El problema de que lo haga cada unidad con los resultados es de que estos tienen una modificación en la interpretación según lo que detecte el laboratorio. Entonces recordemos que el único que tendrá los resultados tal cual como salen de las metodologías será el laboratorio que procese. Lo más indicado sería que el laboratorio genere estos informes para cada unidad a las que les esté procesando. Cuando se empleen antimicrobianos subrogados, se deberá reportar el antimicrobiano representado y no el antimicrobiano evaluado. ¿A qué me refiero? Veámoslo más claro con estos microorganismos. En Staphylococcus aureus se evalúa cefoxitina, pero en realidad cefoxitina está representando a oxacilina, la resistencia a oxacilina, y por lo tanto deberemos reportar el porcentaje de susceptibilidad a oxacilina y no a cefoxitina. En Streptococcus pneumoniae se emplea oxacilina, pero esta representa a la penicilina. Entonces el porcentaje de susceptibilidad que agreguemos en el reporte deberá decir porcentaje de susceptibilidad a penicilina, aunque en el laboratorio estemos utilizando oxacilina. En Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae o Proteus mirabilis se evalúa cefazolina, pero esta representa a las cefalosporinas orales y sobre todo aquellas disponibles en la unidad médica. Entonces, aunque en el laboratorio hayamos evaluado cefazolina, al momento de construir el antibiograma acumulado o los reportes de susceptibilidad, deberemos indicar la cefalosporina oral disponible en la unidad médica y no la cefazolina. Pasemos al capítulo 2, que es el diseño del sistema de información, que va muy de la mano con lo que hemos visto en la sesión pasada del uso del programa JUNET. La primera indicación que nos da este capítulo es que cuando se usen múltiples paneles por espécimen, sobre todo cuando se quiere tener una batería más grande de antimicrobianos evaluados para el microorganismo, el archivo al partir del cual se deben trabajar los informes se deben de marcar como complementarios estos paneles múltiples que se han empleado para que sea el mismo aislamiento. No marcarlos como si fueran aislamientos diferentes, es decir, que el equipo genere un renglón para la tarjeta ASTN401 de la muestra 5 y genere otro renglón para la misma muestra 5, pero con la tarjeta ASTN403. Lo que nos muestra esta imagen del CLCI es de que la primera parte del panel deberá aparecer en las primeras columnas y los antimicrobianos complementarios aparecer en las siguientes columnas dentro del mismo renglón, para que sea fácilmente identificable que estamos hablando de la misma muestra. Además, LSI nos dice qué datos se requieren en los archivos de trabajo para poder sacar la mejor información para los reportes de susceptibilidad acumulada. En cuanto a información demográfica, nos pide que el archivo tenga un indicador único del paciente, un identificador de la unidad médica, la fecha de nacimiento o edad del paciente, el sexo, servicio en el que el espécimen fue obtenido, en qué servicio clínico y la fecha de hospitalización.
En cuanto a información del espécimen, CLSI nos pide que la base de datos cuente con el número de muestra, el tipo de muestra de donde se obtuvo el microorganismo, la fecha de recolección y, de ser posible, el sitio corporal de origen de la muestra. En cuanto a la información del microorganismo, nos pide que venga la identificación en cuanto a género y especie. Si no se puede generar la identificación a nivel especie, por lo menos género. Número de aislamientos, si son más de uno en una muestra, como lo hemos visto cuando son infecciones polimicrobianas. Además, correcciones taxonómicas de nombre. Recordemos que a través del tiempo una bacteria puede cambiar de nombre por taxonomía y deberá ser fácilmente ubicable los microorganismos, ya sea con el nombre anterior o con el nuevo nombre. Información de susceptibilidad. CLSI nos pide que el archivo tenga medidas cuantitativas, es decir, concentración mínima inhibitoria en microgramos por mililitro o milímetros para halos de inhibición. Interpretaciones finales. Aunque el equipo pueda detectar algún antibiótico como sensible, en sesiones anteriores ya hemos visto que dependiendo el fenotipo detectado, tendremos que hacer correcciones para marcar estos antibióticos que in vitro son sensibles como resistentes. Ese cambio, ese resistente final, será esta interpretación final que requiere el sistema de CLSI que esté dentro de la base de datos. La base también deberá tener todos los antimicrobianos evaluados de forma rutinaria. De ser posible, y si el laboratorio lo hace, pruebas suplementarias evaluadas de rutina, por ejemplo, betalactamasas de espectro extendido, presencia de PBP2A o, en caso de que cuenten con métodos moleculares, los genes de resistencia que están produciendo el fenotipo. Y además nos pide que tenga un claro identificador del método empleado. En este caso estaríamos hablando del sistema automatizado y además del panel que se utilizó. En caso de Vitex sabemos que tenemos para gram negativos el N401, 402, 403. Esto deberá quedar bien identificado en este archivo. Ahora veamos el capítulo 4, que es presentación de datos. Y esta es la parte principal de la construcción de estos reportes. CLSI nos pide que lo primero que tenemos que tener en el informe es el periodo analizado. Normalmente esto se puede construir en forma de tablas, pero esto dependerá de las indicaciones de cada una de las instituciones, de las preferencias del laboratorio, pero la información mínima es la que se presenta a continuación. Lo presentamos en una forma de tabla, pero recordamos que según su institución o el laboratorio, esto lo pueden adaptar a la forma gráfica que prefiera cada unidad. El periodo analizado hemos visto que es anual y deberemos poner de qué fecha a qué fecha, no simplemente el año representado. Después también tendremos que identificar el nombre de la unidad médica sobre la cual se está haciendo este análisis y el correo electrónico o teléfono del responsable del laboratorio y que es el encargado de construir estos reportes. Después tendremos que identificar claramente a qué microorganismo está haciendo referencia este reporte. CLSI nos da una lista de microorganismos adecuados para generar informes de susceptibilidad. En gram negativos tenemos a Cinetobacter baumannii, Citrobacter fraundi, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Morganella morgani, Proteus mirabilis, Providencia, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, Serratia marcescens, Shigella, Stenotrophomonas maltophila y Haemophilus influenza. Aquí en Klebsiella aerogenes vemos cómo existe ese cambio de taxonomía en el nombre. Tenemos Klebsiella aerogenes o Enterobacter aerogenes. Estamos hablando de exactamente el mismo microorganismo. La base de datos me debe de permitir poder analizar los aislamientos y poder acumularlos tanto con el nombre de Klebsiella aerogenes como Enterobacter aerogenes. Dentro de los gram positivos tenemos a las especies de Enterococos, Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativa, Staphylococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae,
Streptococcus del grupo Viridans. Dentro de los anaerobios tenemos Bacteroides fragilis y Clostridium perfringens. Dentro de las levaduras también nos incluyen Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilopsis y Candida tropicalis. Continuando con la construcción del reporte, después nos va a solicitar lo siguiente: una columna para identificar la fuente de aislamiento o el tipo de muestra. Después, una columna para enumerar la cantidad de aislamientos que se están empleando en este análisis por cada fuente de aislamiento. Y después, unas columnas o cuadros para poder registrar el porcentaje de susceptibilidad por cada antimicrobiano evaluado de forma rutinaria. Repetimos, en este capítulo nos menciona que debemos de hacer el análisis únicamente con especies que cuenten con 30 o más aislamientos. Si la cantidad de aislamientos es menor a 30, el análisis se puede realizar por género. Por ejemplo, si no tuviéramos 30 aislamientos de Klebsiella pneumoniae, podemos irnos a hacer el análisis por género y incluiríamos Klebsiella pneumoniae y Klebsiella oxytoca. Otra posibilidad es que si tenemos menos de 30 aislamientos, el análisis se puede hacer por un periodo extendido de tiempo, probablemente 2 años. Si en 2 años podemos tener más de 30 Klebsiella pneumoniae, podemos construir este antibiograma o este análisis a partir de los datos de 2 años. Si algunos aislamientos no tienen todos los antimicrobianos evaluados, se puede indicar esta cantidad específica de aislamientos que sí fueron evaluados con el antimicrobiano específico. En el ejemplo mencionaremos cómo hacer esta parte. Es importante que el microbiólogo esté al tanto de los brotes que pueden surgir en la unidad, ya que al agregar estos datos al análisis pueden afectarlo significativamente. Ya que el objetivo de estos análisis es establecer terapias empíricas, el laboratorio podría no considerar estos aislamientos dentro del análisis. Por ejemplo, si en la unidad médica de forma cotidiana se presentan casos de Escherichia coli sensible, con sensible a cefalosporinas de tercera y cuarta generación. Con esto se deberá construir el análisis para establecer terapias empíricas. Pero puede ser que en algún mes del año hayan tenido un brote por una Escherichia coli resistente a carbapenémicos y se hayan presentado 10 casos durante este brote. Si nosotros agregamos estos 10 casos de Escherichia coli resistente a carbapenémico, va a modificar tanto el porcentaje de susceptibilidad que nos va a llevar a tomar una elección de una terapia empírica más elevada de lo que en realidad se necesita para lo que suele circular en la unidad médica. Por lo tanto, la unidad puede considerar eliminar los brotes del análisis. Además, los microorganismos con mecanismos de resistencia particulares pueden afectar también el análisis, y el laboratorio deberá preferir hacer análisis diferentes para cada mecanismo de importancia. Por ejemplo, podrá construir un antibiograma para Escherichia coli salvaje, Escherichia coli productor de beta-lactamasas de espectro extendido y Escherichia coli productor de carbapenemasas. Sabemos que el perfil de resistencia de cada uno de estos es diferente y por eso es posible generar análisis diferentes si se tienen estos mecanismos de resistencia diferentes. Para el caso de la elección de los antimicrobianos deberemos incluir antimicrobianos evaluados de rutina. Solo incluir los antimicrobianos con utilidad para el microorganismo. Es decir, deberemos eliminar todos aquellos que tienen resistencia intrínseca. O en las tablas que sean de forma genérica, es decir, colocamos para todos los microorganismos los mismos antimicrobianos en la tabla, pero aquellos que son de resistencia intrínseca se marcarán con una R, indicando que no se calcula porcentaje de susceptibilidad, ya que intrínsecamente son resistentes. Además,
Si el antimicrobiano, disculpen, no tiene función en el sitio de infección, lo podremos indicar con una línea atravesada en el cuadro indicando que ese antimicrobiano no es útil en el sitio de infección. Además, para mejorar la interpretación de estas tablas, CLSI nos sugiere que podemos marcar los porcentajes de susceptibilidad con diferentes colores, semaforizando la utilidad de ellos. Si la susceptibilidad antimicrobiana se mantiene por arriba del 80%, es un excelente antimicrobiano para ser usado en la terapia empírica y podremos marcar estas casillas con color verde. Si el antimicrobiano está por debajo del 80%, ya no se considera un antimicrobiano útil para terapia empírica. Sin embargo, menor al 60% definitivamente es una mala opción y entonces la deberemos marcar con color rojo. Entre el 61 y el 79% lo podemos indicar con un color amarillo. Sigue sin ser un antimicrobiano apto para terapia empírica. Sin embargo, en casos de necesidad extrema se puede evaluar el uso de estos antimicrobianos. En el capítulo 6, que son otros tipos de antibiogramas y están los antibiogramas mejorados, nos da una recomendación extra, que es hacer estos análisis por el servicio de donde fue aislado el microorganismo. Una vez visto lo anterior, hagamos un ejemplo de construcción de un reporte de susceptibilidad acumulado usando un Escherichia coli. Aquí estamos representando información descargada de un equipo automatizado empleando la tarjeta AST N401. Esta tarjeta contiene amicacina, ampicilina sulbactam, ceftarolina, cefazolina, cefepima, ceftazidima, ceftriaxona, ciprofloxacino, ertapenem, fosfomicina, gentamicina, meropenem, nitrofurantoína, norfloxacino y trimethoprim sulfametoxazol. Y además es capaz de dar identificación de beta-lactamasas de espectro extendido. Nos dice que el número de aislamientos que tuvimos de Escherichia coli fueron 1732, todos positivos a beta-lactamasa de espectro extendido en el servicio de nefrología, de los cuales 220 estaban asociados a una infección de vías urinarias. Aquí mucha atención. Todos estos aislamientos han sido obtenidos de hemocultivo. Sin embargo, solamente 220 eran relacionados con una infección de vías urinarias. Primero, aquí vemos en la tabla el número de susceptibles, número de intermedios y número de resistentes. Veremos que para amicacina y para prácticamente todos los antimicrobianos, la suma de sensibles, intermedios y resistentes es igual a 1732 aislamientos. En el caso de fosfomicina y nitrofurantoína, que son estos aislamientos de hemocultivo, pero que estaban asociados a una infección de vías urinarias, el laboratorio consideró interesante hacer esta evaluación de fosfomicina y nitrofurantoína. Sabemos que estos dos antimicrobianos no son útiles para tratamiento de una infección del torrente sanguíneo. Sin embargo, fueron evaluados probablemente por la asociación con vías urinarias. Entonces, solamente de estos 220 aislamientos tenemos datos de fosfomicina y nitrofurantoína, mientras que el resto, que son 1532 aislamientos de nefrología, no tenemos datos al respecto. Lo primero que deberemos de hacer antes de sacar el número o el porcentaje de susceptibilidad es hacer el ajuste con respecto al mecanismo de resistencia detectado. Por el simple hecho de tener una beta-lactamasa de espectro extendido, sabemos que penicilinas, cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación, así como monobactámicos, no son útiles. Por lo tanto, aunque hayan salido susceptibles in vitro, haremos el cambio y todos serán interpretados directamente como resistentes. Además, siempre deberemos tener en cuenta que fosfomicina y nitrofurantoína fueron obtenidos con menor cantidad de aislamientos que el resto de los antimicrobianos.
Una vez que hemos hecho este cambio, ahora sí, sacaremos el porcentaje que representan cada uno de los aislamientos susceptibles con respecto al número total evaluado. Para la mayoría de los antimicrobianos, nuestro 100% serán 1732 cepas y evaluaremos a qué porcentaje corresponden los números de aislamientos sensibles. Por ejemplo, en amicacina, de 1732 cepas, 1662 fueron sensibles. Esto representa un 96%. Para las cefalosporinas, como hicimos el cambio por la aparición de la beta-lactamasa de espectro extendido, directamente todas pasan a ser resistentes. Entonces, el porcentaje de susceptibilidad será 0. Para ciprofloxacino, de 1732 cepas posibles, 693 fueron susceptibles. Esto equivale a un 40%. Para ertapenem, el 100% fueron susceptibles. Para fosfomicina, de las 220 cepas evaluadas, 198 fueron sensibles. Esto representa un 90%. Gentamicina 60%, meropenem 100%, nitrofurantoína, se repite el caso de fosfomicina. De las 220 cepas evaluadas, 187 fueron susceptibles. Esto representa un 85%. De norfloxacino 10% y trimetoprim sulfamethoxazol 63%. Las 1732 fueron beta-lactamasa de espectro extendido positivo. Ahora, para mejorar la interpretación, semaforizaremos estos porcentajes obtenidos. Mayor o igual al 80% de color verde, del 61 al 79% en color amarillo y menor al 60% en color rojo. De esta forma, amicacina, ertapenem, fosfomicina, meropenem y nitrofurantoína se mantienen con una susceptibilidad mayor al 80%. Trimetoprim sulfamethoxazol queda en esta parte intermedia donde se podrá usar este antimicrobiano solamente en casos extremos después de una evaluación, y todas las cefalosporinas, gentamicina y norfloxacino quedan por debajo del 60%, perdiendo su utilidad como terapia empírica. Regresemos entonces a la tabla. Ahora que ya la tenemos presente y ya tenemos analizados los datos del sistema automatizado que hemos descargado, comencemos a llenar esta tabla para el reporte. El periodo analizado deberemos indicar el periodo fecha a fecha, no solamente el año. En este caso estamos representando del 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre del 2024. Nombre de la unidad médica. Aquí cada quien colocará el nombre de su unidad. Por ejemplo, yo le estoy poniendo INDRE, Laboratorio de Resistencia Antimicrobiana. Correo electrónico o teléfono del responsable del laboratorio. Aquí como ejemplo estoy colocando mi correo, pero aquí deberá colocar su correo el responsable del laboratorio que ha realizado este análisis. Microorganismo. En este caso se trata de una Escherichia coli y como nos lo pide también el CLSI, podemos mejorar este antibiograma si lo estratificamos por mecanismo de resistencia. En este caso es una Escherichia coli productora de beta-lactamasa de espectro extendido. El servicio es nefrología. Fuente de aislamiento, hemocultivo. Cantidad de aislamientos evaluados fueron 1732. Y ahora solo basta colocar el porcentaje de susceptibilidad que hemos calculado a partir de los datos del laboratorio. Aquí tenemos la tabla que hicimos anteriormente para poder trasladar estos porcentajes. Ampicilina sulbactam tenemos un 0% de susceptibilidad. Ceftarolina 0, cefazolina 0, cefepima 0, ceftazidima 0, ceftriaxona 0. Después en esta tabla viene Astrionam. Si ustedes ven en la tarjeta ASTN 401, no está Astrionam. Sin embargo, por el simple hecho de que la cepa tiene una beta-lactamasa de espectro extendido, sabemos que Astrionam no es útil.
Este antimicrobiano ha sido inferido por el mecanismo de resistencia y por lo tanto deberemos colocar una nota en el informe que lo haga evidente. Antimicrobiano no evaluado en el laboratorio. La resistencia se puede inferir debido a que Stronam no es efectivo ante una Escherichia coli productora de beta-lactamasa de espectro extendido. Otra posibilidad es que simplemente no reporten Stronam. Ertapenem, 100% de susceptibilidad. Meropenem, 100%, gentamicina, 60%, amicacina, 96%, ciprofloxacino, 40%, norfloxacino, 10% y trimetoprim sulfamethoxazol, 63%. Me he saltado fosfomicina y nitrofurantoína porque recordemos que estos fueron evaluados solamente para una cantidad limitada de aislamientos, 220 aislamientos. Por lo tanto, sí podemos colocar en la tabla el porcentaje representado, que es del 90 y el 85% respectivamente, pero deberemos colocar una nota de cuántas cepas fueron evaluadas para obtener ese porcentaje. Por ejemplo, en fosfomicina tuvimos un porcentaje de susceptibilidad de 90%, pero el número de cepas evaluadas fue 220. En nitrofurantoína tenemos un 85% de susceptibilidad y el número de cepas evaluadas son 220. Esto nos hace evidente que este porcentaje no está representando a las 1732 cepas, sino solamente a un número limitado de ellas. Posteriormente, para ayudar al análisis visual de esto, podríamos semaforizar también este informe, marcando en color verde aquellos que tienen un porcentaje de susceptibilidad mayor al 80%. En este caso, ertapenem, meropenem, amicacina, fosfomicina y nitrofurantoína. En color rojo marcaremos todos aquellos antimicrobianos que no son útiles para terapia empírica, que son todas las cefalosporinas, así como el monobactámico Stronam, gentamicina, ciprofloxacino y norfloxacino. Y en color amarillo podremos identificar aquellos que estuvieran entre el 61% y el 79% que no son útiles para terapia empírica, pero que pueden ser usados en casos extremos después de una evaluación. Posteriormente tendremos que eliminar todos los antimicrobianos que no son útiles en el sitio de infección. Por ejemplo, norfloxacino no alcanza concentraciones séricas efectivas. Por lo tanto, independientemente del resultado que nos haya dado in vitro el antimicrobiano, es decir, sensible, susceptible, intermedio o resistente, lo eliminaremos y colocaremos una línea, porque por default sabemos que norfloxacino no es útil en hemocultivos. Sabemos también que fosfomicina y nitrofurantoína no son útiles en hemocultivos, sin embargo los datos pueden ser útiles para la unidad porque por eso en algún momento hicieron esta determinación. Pero para dejarlo más claro deberemos agregar una nota que lo haga evidente. Fosfomicina y nitrofurantoína no son útiles en tratamiento de infecciones del torrente sanguíneo. Una vez que tenemos todos estos porcentajes, podemos empezar a generar gráficos poniendo la sensibilidad, el porcentaje de sensibilidad que se ha logrado en cada año. Y con esto podemos determinar tendencias en el comportamiento. Por ejemplo, en esta gráfica, amicacina desde el 2018 al 2024 prácticamente se mantiene estable en su susceptibilidad. Quiere decir que estamos haciendo un buen uso de ella, no se está generando resistencia en este caso. Pero si vemos gentamicina o trimetoprim sulfamethoxazol, hemos visto cómo la susceptibilidad va bajando desde el 2018 hasta el 2024. Entonces, aquí estamos hablando de un problema, algo se está haciendo de forma inadecuada en la unidad que está aumentando las cifras de resistencia a estos antimicrobianos. Entonces el laboratorio puede aportar esta información a los equipos PROA para hacer la toma de decisiones y evitar estas tendencias en estos antimicrobianos, revertirlas y también ver el resto de los antimicrobianos que no tengamos el mismo caso y perdamos estos antimicrobianos como terapia empírica. En este ejemplo de Escherichia coli solo vimos una fuente de aislamiento, hemocultivo, pero también es posible que en esta misma tabla los aislamientos, vemos que el total son 42, son más de 30 que es lo que me solicita CLSI. Podemos también establecer cada una de las muestras de donde fue obtenido. Por ejemplo, dar un renglón para hemocultivo, un renglón para urocultivo, un renglón para secreciones bronquiales
Y si son varios sitios de aislamientos, por ejemplo aquí vemos que hemocultivo fueron 30 aislamientos, urocultivo 10 aislamientos, secreciones bronquiales 12 aislamientos, finalmente sacaremos un total de estos aislamientos, 42. Y tendremos que hacer el cálculo como lo hicimos la vez anterior. De los hemocultivos sacaremos cuántos aislamientos fueron susceptibles a ampicilina sulbactam. Por ejemplo, si son 30 y como se evaluaron 30 de hemocultivo, eso correspondería al 100%. Después, para urocultivo, si fueron 10 susceptibles a ampicilina sulbactam, 10 de 10 es el 100%. De secreciones bronquiales, si solamente uno fue susceptible a ampicilina sulbactam, será 1 de 2, el 50%. Pero en el caso del total, nuevamente tendremos que sumar todos los susceptibles, no es la suma de todos los porcentajes. Es decir, si fueron 30 susceptibles de hemocultivo más 10 susceptibles de hemocultivo y de urocultivo y un susceptible de secreciones bronquiales, la suma me da 41. El porcentaje lo tendré que sacar de 41 cepas de 42 son susceptibles a ampicilina sulbactam. Esto lo repetiremos en el resto de los antimicrobianos, obteniendo el panorama de susceptibilidad general de Escherichia coli productora de Bre en nefrología en el periodo de tiempo y en la unidad médica. Y aparte podremos ver cuál es el patrón de susceptibilidad para cada uno de los sitios de aislamiento, hemocultivo, urocultivo y secreciones bronquiales. De esta forma podemos elegir una terapia empírica generalizada y una terapia empírica dirigida al sitio de infección.